que ha habido grandes mejorías en trazabilidad. No quiero cuestionar eso, estoy de acuerdo con tu diagnóstico de que se perdió mucho tiempo en trazabilidad. Piensa que recién la normativa de trazabilidad se generó el 1 de julio. O sea, yo te diría que hay un antes y un después con el ministro París en trazabilidad. Claramente con el ministro París se aumentó el número de trazadores, se mejoró la plataforma de trazabilidad, se incorporó a la atención primaria. Entonces ha habido un antes y un después. Esa trazabilidad ha mejorado, pero dista de ser óptima. Yo creo que el dato clave en esto es que hoy en día solo se ubica un promedio de 1,5 contactos por cada caso positivo. Para que te hagas una idea, la mayoría de las guías internacionales hablan que queríamos tener al menos más de 5 contactos, o sea, por caso diagnosticado. En una comuna como Estación Central hay 80 casos y se han ubicado 70 contactos. Entonces eso habla de una trazabilidad que no es suficiente. Estoy de acuerdo que ha mejorado, pero te doy un dato, por ejemplo. El primer reporte de trazabilidad comunal se publicó el 10 de agosto, o sea, se publicó hace una semana. Entonces, ha sido lento esto y efectivamente ha sido lento porque partimos tarde. Ahora, ¿ha mejorado? Sí, estoy de acuerdo contigo que ha mejorado. Y respecto a la situación del transporte, sí, efectivamente, yo quiero hacer énfasis en eso. El plebiscito no es más inseguro que otras cosas que hoy estamos haciendo. Y de hecho yo te diría que es una situación controlada, en la cual se pueden tomar muchas providencias, muchas precauciones que permitan hacerlo lo más seguro posible. Sí. Y eso se ha hecho en otros países. Sí, pero, entonces doctor, yo no veo por qué no podemos hacerlo nosotros. Es que hay otros, insisto. Sí, pero hay un aspecto acá que puede resultar contradictorio para muchos. La autoridad, más allá de el discurso de la autoridad, y en eso hay discurso también de gente de la oposición, es: hay que quedarse en casa, no hay que reactivar, las transiciones están siendo demasiado prematuras. Ayer anunciaron que hay comunas que vuelven para atrás. Entonces, por un lado, hay un mensaje súper potente de reiterar que la verdad es que hay que evitar aglomeraciones, hay que evitar salir, el trabajo está volviendo muy de a poco, hay comunas que no pueden salir a trabajar todavía. Entonces, cuando le dicen a la gente todas esas cosas, pero a la vez le dicen: usted puede ir a votar un día que están convocados 12 millones de chilenos, la gente teme, dice: yo me voy a ir a juntar con todas las personas en la fila y eso puede ser un foco de contagio. Sí. ¿Cómo dar las garantías a la gente que efectivamente esto es incluso más seguro que ir al supermercado, que el supermercado hoy día está permitido en todo Chile? Es decir, ¿cómo convence a la ciudadanía que efectivamente ir a votar es más seguro que ir al supermercado? Vamos a la pausa y regresamos con eso. Y también con esto, el ministro advierte que pequeño aumento de casos de coronavirus se registra en la región metropolitana podría deberse a las aglomeraciones en el mall chino. O sea, de Wuhan al mall chino. Mira, vamos y volvemos. De vuelta ya acá, vamos a cerrar, le dejaba plantear una pregunta al doctor Said, ¿no es cierto? Precisamente que nos estamos cuidando tanto, que hay tantos mensajes de la autoridad y de pronto una situación con 12 millones de involucrados, ¿no? Más o menos. Resumo, Monse, ¿no? Así es, en el fondo, ¿cómo lidiar con el temor de la gente? Yo creo que todos queremos que se participe masivamente, que haya la mayor cantidad de chilenos votando el día 25 de octubre. Pero por un lado hay un mensaje: cuídese, evite las aglomeraciones, distancia social, y por otro lado se le dice que el plebiscito es seguro. ¿Cómo convencer a la gente y lidiar con el temor, doctor? Natural a que las personas, muchas, se van a querer restar por temor a participar en un plebiscito. A ver, yo creo que es natural que haya temor, pero también ese temor, como todo en medicina, se puede manejar con educación. Ajá. Hay que educar a las personas respecto a que este virus no es una amenaza fantasma, no es algo que no sabemos cómo se contagia, sino que hay maneras muy concretas de prevenirlo. Y que efectivamente hay muchas cosas que hacemos en la vida diaria que tienen mucho mayor riesgo de contagio, como por ejemplo, entonces, tener múltiples interacciones en un supermercado o en un mall, ¿ya? Versus un plebiscito en que se pueden dar situaciones de elevado control, es decir, en que se puede fiscalizar el aforo claramente de las personas a un local, en donde se pueden generar más locales de votación, en donde se pueden establecer medidas preventivas como separadores, fiscalizar el uso de mascarillas, disponibilidad de alcohol gel, que cada persona vote con su lápiz. Hay formas de hacer efectivamente un plebiscito seguro. Eso lo han hecho otros países también. Yo no estoy diciendo: mira, esto va a ser, Chile va a ser el primer país del mundo que hace una elección con coronavirus. No, vamos a ser un país más que ha hecho una elección con coronavirus, ¿no? Ahora, muchos dicen a veces: mira, pero oye, en Francia se hizo una elección con coronavirus y aumentaron los casos. Sí, pero eso se dio cuando estaba comenzando la pandemia. Se hizo una elección en donde
no se usaron las medidas adecuadas de protección. O sea, no se hizo un plebiscito una elección pensando en el coronavirus, pero países que han hecho elecciones con el coronavirus en mente, sabiendo que está acá, han podido tener elecciones en que ha participado gran cantidad de gente. Y quiero poner énfasis en eso, que un país como Polonia, por ejemplo, tuvo una elección que tuvo una participación masiva, que fue un récord histórico de participación. Lo mismo ha pasado en Corea. Entonces, es posible. Entonces, ¿de qué depende esto? Bueno, depende de los esfuerzos del gobierno por educar, por hacer una campaña de publicidad en donde eduque respecto a las cosas que está promoviendo para que este plebiscito sea seguro, y también en que haga lo fundamental, que es también recuperar la trazabilidad. Que eso nos va a permitir, ¿qué cosa? Bueno, que los casos de coronavirus no aumenten, que hagamos como los países que han hecho las cosas bien y que han mantenido los casos de coronavirus bajo control. ¿Ya? O sea, acá hay países que han hecho las cosas bien. Está Uruguay, está Corea, está Taiwán, está Alemania, y han logrado mantener los casos bajo un relativo control. Entonces, eso también es la primera discusión. Nosotros acá, más que discutir, mira, acerca del plebiscito, deberíamos discutir cómo optimizamos el proceso de control de esta enfermedad. ¿Ya? La enfermedad no es, insisto en esto, no es algo mágico, ¿ya? Sino que es algo que hay formas bien concretas de controlarlo, y en donde más hemos fallado y que estamos mejorando, pero falta todavía, es en la trazabilidad. Hay que recuperar en eso. Hay que avanzar en una normativa, que se trabaje con equipos técnicos para dar seguridad respecto a la realización del plebiscito. Insisto, es posible. Trabajemos en esto y hagámoslo, porque tampoco podemos poner la democracia al congelador. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar 2 años sin elecciones? ¿Vamos a congelar las presidenciales? Creo que todos sabemos que es insostenible. Es tan insostenible como que le dijéramos a las personas, mira, tienen que dejar de comer. No es real. O sea, las personas tienen que comer y también tienen que votar. Son elementos sustanciales de nuestra vida, que permiten la vida de las personas y la convivencia ciudadana. Doctor Entonces Castro, no podemos seguir congelando la democracia. Doctor Castro, pidió la palabra. Sí, primero sobre el mall chino, que ustedes lo pusieron en el tapete. A mi modo de ver, es un grave error que lo que se dice ahí por la máxima autoridad, este pequeño aumento de casos podría deberse al mall chino. Por una razón muy simple, porque esto ocurrió el lunes y es imposible que en un par de días epidemiológicamente haya síntomas y esos síntomas deriven en toma de muestra, de PCR, y que haya casos que empiecen a aparecer activos. Esto es un fenómeno que es muy agudo, que todos lo deploramos, que haya ocurrido, la autoridad lo ha permitido, pero no tiene relación un pequeño aumento de casos con el mall chino, sinceramente. Ahora, si tomamos 2 comunas como ejemplo, de igual tamaño, 250.000 habitantes, Ñuñoa, Rancagua, podemos decir más o menos con los tiempos similares de desconfinamiento que han tenido, que tienen aumentos de 30% del número de casos activos aproximadamente en estos días, producto precisamente de la manga un poquito más ancha, de dejar hacer y dejar que la gente entre a lugares sin tener controles adecuados y solo basado en el autocuidado. Estoy hablando de situaciones que pueden seguir ocurriendo asociadas a la mala trazabilidad. Y segundo, decirle que todavía podemos dar plebiscito seguro a la gente con otra medida adicional. Fíjense ustedes que si Estados Unidos, que tiene una elección muy próxima, con un presidente que tiene hoy día una controversia enorme con el manejo del coronavirus y millones de habitantes que tienen que votar, nosotros en Chile, y así se lo hemos propuesto, y lo acogió el Colegio Médico y todos los sectores, esperamos que se instale el voto postal por carta certificada. Todavía es posible, quiero decirlo esto legislativamente. Si esto se ingresa al Congreso, y nosotros podríamos sacarlo muy rápidamente, es una enmienda pequeña y precisa por una vez, ¿verdad? Podríamos permitir que el 23% de la población, que son adultos mayores, enfermos crónicos o personas COVID positivas activas, son 15.000 en Chile, puedan votar sin tener que ir al lugar de votación. O sea, ¿qué mayor seguridad que darles esa garantía bajo el resguardo de una carta certificada y que sin salir de la casa puedan votar? Esto es posible, es voluntad política. Se ha planteado la autoridad, todavía es tiempo y por lo tanto creo que hay formas de poder darle total garantía a la ciudadanía. Es que, a ver, en la experiencia internacional también todo lo que es el voto electrónico, el voto postal, va en retirada. Van retirados porque sin duda, y cada vez el voto presencial, que es como a la antigua, se ha constituido como la forma más segura de votar. El voto electrónico, que es distinto a lo que usted dice, el hackeo ha implicado hoy día que ahí están, y son innumerables los casos que el voto electrónico va en retroceso porque es muy fácil hackear y es muy difícil finalmente de verdad fiscalizar que la votación haya sido limpia. En la papeleta postal en Estados Unidos hasta el día de hoy discuten si ganó o no ganó Donald Trump con el sistema de votación postal. ¿Estamos realmente en condiciones de generar una votación segura
que no genere ni suspicacia ni rechazo en la propia servicio electoral de hacer una votación de carácter postal por carta certificada. ¿Alcanzamos a hacer un método realmente seguro de aquí al 25 de octubre? Naturalmente hay que concordarlo con el CERVEL, no me cabe duda, para que no haya ninguna de las falencias que usted señala que han ocurrido en otros países. Por cierto, pero abrámonos a la conversación por lo menos tengamos el debate sobre eso rápidamente, si es que hay voluntad. Propusimos también en su momento los 2 días de votación. El CERVEL dijo, no puedo custodiar los votos de noche. Bueno, ahí uno entra en la inseguridad de qué pasa, se atacan un local, en fin, todo eso puede suceder. Pero es perfectamente posible, por ejemplo, en las medidas prácticas, que a la gente le demos un horario preferencial en esas 12 horas del día domingo. Claro, que eso es distinto que un voto postal. A estos sectores. No, por eso estoy abriendo todo el abanico de posibilidades, todas alternativas todavía viables, pero con el único propósito de garantizar el acceso sin miedo. Si garantizamos además que las personas que están en condición de adulto mayor o enfermos crónicos tengan, no le voy a decir entradas segregadas, pero formas, mecanismos durante la mañana de ese domingo, me parece que es razonable usarlo también. Y como dice mi colega el doctor Said, la gente por sentido común, y ustedes lo han leído ahí en los reportes que le llegan, sabe que hoy día es tanto más peligroso las formas habituales de ir a un cierto comercio cerrado, de ir a ciertos lugares aglomerados, que claramente son del mismo o mayor nivel de contagiosidad que estar a lo más en una fila separado por 1,5 metros o más de distancia, porque eso va a ser obligatorio, separación con todo el gel para poder concurrir al acto de votación. Doctor, yo creo que es muy importante ir manejándola, ir viendo las cifras, cómo se van dando en el futuro. El ministro del Interior yo creo que ha puesto una luz de calma en la situación, porque el ministro del Interior ha dicho en varias entrevistas en particular, dijo que el plebiscito iba sí o sí, que cualquier cambio que tuviera de fecha el plebiscito tenía que ser un acuerdo político, nunca iba a ser de forma unilateral. Así que yo creo que eso establece, ese es el desde, y creo que es bien relevante, porque hay mucha gente que se pone creativa, tirar ideas, lanzar cuestiones, entonces, pero esa es la posición del gobierno, digamos, ¿no es cierto? Porque uno entiende lo que ustedes dicen, o sea, nosotros partimos todas las mañanas este programa con fila. O en la FP, o en la Tía Rica, o en el registro civil, la gente ha hecho filas toda esta pandemia. Lo importante es ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, cómo es posible que esto no nos perjudique, no nos dañe todo lo poquito que hemos avanzado, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Y en ese sentido, lo entra usted, diputado Castro, en este plebiscito seguro, en esta ley, porque todos tienen unos nombres. Bueno, plebiscito seguro se llama esta ley, ¿no es cierto? Cuéntenos un poquito qué es lo que trae, para que toda la gente se informe, la ciudadanía. Me escribe aquí un colega amigo, que en República Dominicana tuvo una elección hace un poquito tiempo atrás, hace un mes, completamente exitosa también, y son harto más desordenados que nosotros. Me pone entre paréntesis acá el colega, el colega. ¿Quién la corrió? Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda es la otra cara de la moneda, quien corrió la elección. Juan Luis, háblenos de qué es lo que tiene este plebiscito seguro, qué es lo que trae, denos la presa de la cazuela, qué es lo más interesante que la gente debe saber a la vuelta de este corte comercial. Vamos a ir a Daily y vamos a ir a una tanda.